Es licenciada en enfermería, ha hecho un máster en ciencias sanitarias, posgrado universitario en medicina natural, es profesora de yoga desde 1980, es también directora del Centro de Terapias Naturals de Lleida, coordinadora del Expert Universitario en Terapias Naturals, un curso único en su modalidad impartida en la Universidad de Lleida. Para mí es alguien especial, ha sido mi profesora, mi terapeuta y de alguna manera ha sido una luz en mi camino. El título de la ponencia es Alimentación natural para los más pequeños de casa. Ahora de momento me poso aquí. Sí. Bueno, buenos días y bienvenidos. Me alegro de ver niños de las distintas edades, desde muy pequeñitos hasta otros más mayores y otros más mayores que conozco. Y espero que compartamos un rato agradable. Me había preparado la conferencia en catalán, me habían puesto catalán y ahora tendré que hacer un poco de... Bueno, más que nada os pido un poco de paciencia. Iremos traduciendo entre todos. También agradecer a Slow Food, a los amigos de Slow Food que me hayan invitado, especialmente el que me ha liado es el Paul, porque él el año pasado pensó que podíamos hacer un taller de alimentación para los niños, para los más pequeños. Tengo que decir que no soy enfermera de pediatría, que pienso que no soy una persona que esté especializada en la alimentación de los niños pequeños. Estos días que había repasado un poco toda la introducción de los alimentos, me daba cuenta de que tengo experiencia porque utilicé, pues evidentemente con mis hijas, esta progresión en la incorporación de los alimentos, tengo experiencia en la alimentación vegetariana, pero bueno, que puede ser que incluso haya personas aquí que conozcan más pues, la metodología. Lo que sí que me he dado cuenta es que hay muchas maneras de introducirlos, que he cogido la última referencia de un estudio que hay de la OMS y luego también he cogido un libro, que luego os diré cuál es, de la Editorial Integral, que es un buen libro con recetas para todos los distintos meses, hasta el año y medio, 2 años y 3 años, ¿de acuerdo? Entonces, voy a bajar aquí. ¿Os parece bien que baje abajo y así puedo pasar las transparencias? Vale, pues voy a bajar abajo y vamos a empezar, ¿eh? ¿Se me oye? Bueno, aquí tenemos al niño... Uy. Un momento. Bueno, el niño que teníamos era un niño que enseñaba los pies, porque una de las técnicas que yo empecé a utilizar cuando era enfermera era la reflexoterapia podal. Entonces, en esta foto tenéis a mi hija pequeña, Sofía, que estuvo de acuerdo en salir. Y entonces mi trabajo en aquella época era enfermera hospitalaria. Había trabajado en Barcelona en la unidad de intensivos cardiológicos y después, desde el año 1980, empecé a especializarme en las terapias naturales, en una consulta que es una consulta de enfermería un poco distinta porque no se ponen curas, no ponemos inyecciones, sino que lo que hacemos es como una primera entrevista de salud que incluye la anamnesis que haríamos las enfermeras en un hospital, pero incluye otra anamnesis que es una anamnesis de hábitos y es una anamnesis que está relacionada con la medicina natural. ¿Faig bé? A ver, ¿es este? S'ha quedat encallat? Se ha quedado encallado, ¿no? Es como si se hubiera quedado bloqueado. Bueno, això és lo típic.
En el taller lo que vamos a hacer va a ser repasar los conocimientos que hay sobre la alimentación, entonces intentar coger un poco de confianza con la cantidad de recursos que tenemos para introducir los alimentos y para que nuestros hijos tengan una alimentación saludable, ¿no? Precisamente en este momento estamos un poco fuera de la tradición, que era que los padres daban el tipo de alimento a sus hijos que les habían dado sus padres y así se iba haciendo una corriente, ¿no? Y ahora tenemos mucha más información, podemos acceder a conocimientos de nutrición infantil, de dietética infantil, por tanto es un momento que podemos elegir de qué manera vamos a dar la alimentación a nuestros hijos. Sin embargo, también hay un problema, que es que esta misma etapa está paralela con una etapa de mucha publicidad, de que las industrias de la alimentación nos proponen a veces sugerencias que nos pueden ir bien y otras nos proponen sugerencias que a lo mejor no nos van bien, ¿no? Entonces, esto quiere decir que tenemos que desarrollar un criterio, ¿no? Y convertirnos en buscadores activos. ¿Sí? ¿Cuál tengo que tocar para no...? Este de aquí. O sea, convertirnos en buscadores activos a la hora de leer y de mirar, ¿no? O sea que... pero seguimos estando en un espacio privilegiado donde podemos obtener todos los alimentos que queramos, ¿no? Entonces, la perspectiva que vamos a utilizar para desarrollar una alimentación saludable va a ser la perspectiva del naturismo, mayoritariamente, también pues tener en cuenta que yo soy enfermera, y enfermera que vengo de la formación alopática convencional, por tanto también tengo experiencia en este campo y hay cosas que puede ser que las vea un poco distintas a veces, ¿no? Y después la experiencia en la familia, que quizá es la que más me ha servido, ¿no? La experiencia práctica de hacer la comida, ¿no? De preparar los purés, de no dar potitos y luego ver que a lo mejor tampoco pasaba nada, ¿no? Porque luego cuando se hacen mayores pues van a ir al burger, bueno, van a escoger otras cosas también, ¿no? Entonces, bueno, explicaros que mis abuelos nacieron a finales del siglo XIX y mis padres vivieron en la posguerra. Mis hijas han nacido en la época de la sociedad de consumo, es decir, que por historia, las historias que me explicaba mi abuela, lo que me explica mi madre y lo que yo he vivido, más lo que han vivido mis hijas, lo que veo es que ha habido una evolución en la alimentación muy grande. O sea, en mi época yo tomaba leche condensada. ¿Sabéis lo que es la leche condensada? O sea, leche con azúcar, o sea, un alimento desde luego que no podríamos llamarlo natural, pero tomábamos leche condensada, me acuerdo de los potes de cristal y así, ¿no? Y cuando mi madre me daba a mí el pecho, pues me explica que no podía acceder a todos los vasos de leche que quería, ¿vale? Y en estos momentos, cuando yo le di la alimentación a mis hijas, pues yo no tomé leche y no les di leche, ¿vale? Es decir, que hay un cambio en el entorno, ¿no? A lo largo de, yo diría que casi de 5 generaciones, que algo quiere decir, algo nos está explicando. Entonces, bueno, vamos a repasar pues, estos conceptos de alimentación. Empezaremos trabajando una dieta para toda la familia, porque claro, las madres son las primeras que se van a alimentar para quedarse embarazadas, ¿no? Pues haremos una propuesta para todos, Luego vamos a ver un poco la introducción de los alimentos en los niños y vamos a acompañar con los alimentos algunos problemas de salud. Os voy a dar algunas sugerencias. Entonces, si queréis interrumpirme en algún momento, pues podéis hacerlo, porque tenemos, me ha dicho el Paul, bastante tiempo, y si tenéis alguna sugerencia, pues también, ¿vale? O sea que, en principio... Entonces, en esta visión naturista que vamos a encuadrar la alimentación, siempre pongo esta palabra, ¿no? Vix natura medicatrix, porque para mí fue un descubrimiento, ¿no? El contar, entender la fuerza interna de curación del organismo. Esto cambió mi manera de trabajar con la salud, ¿de acuerdo? Es decir, hasta
que entré en contacto con este concepto, yo trabajaba en los hospitales y tenía un poco la sensación que la salud nos la ganábamos, hacíamos cosas para conseguirla, ¿no? Y a partir de este concepto es un poco como si nosotros lo que tuviéramos que hacer es dejar que saliera, ¿no? Cuanto menos hacemos a veces, más salud tenemos, ¿vale? O sea, es un poco ayudar a algo que está dentro nuestro, que quiere la mejoría y que quiere que funcionemos muy bien, que crezcamos, que nuestras capacidades se desarrollen, ¿vale? Entonces, para mí, esto es un antes y un después a la hora de trabajar. Hay unas cuantas definiciones que creo que son interesantes de repasar. Una es la definición de alimentación. La alimentación estudia la cantidad y la cualidad de los alimentos que necesitamos para obtener los principios inmediatos para un buen funcionamiento del organismo. Es decir, que la alimentación generaliza. La alimentación puede ser, estos alimentos los podemos obtener, como sabéis, de los vegetales, ¿no? Podríamos tener una alimentación ovo-lacto-vegetariana, ¿no? Que un poco es la que aquí vamos a proponer de alimentación de transición. También podemos tener una alimentación macrobiótica. Siempre será de este tipo de alimentos que escojamos, de estos vamos a obtener los principios inmediatos. Podemos obtener una alimentación con carne, ¿no? O vegana, ¿no? Sin productos sin ningún producto del reino animal que venga de animales, o otras, ¿vale? Entonces, dietética, en cambio, viene de la palabra latina dietere, que quiere decir régimen, y estudia la alimentación equilibrada y suficiente para una persona en concreto, que esto para cada uno de nosotros puede que sea distinto, ¿vale? Según el momento en el que estemos, ¿no? Si estáis un poco estresados como yo, pues a lo mejor con lecitina de soja o alguna cosa así, ¿no? O si estáis relajados, o si estáis dando el pecho, o si tenéis un trabajo más físico, o en el momento de la vida que estemos, ¿no? O sea, según para cada persona y en el momento de vida que esté, los requerimientos serán distintos, ¿vale? Por ejemplo, un niño pues necesitará más aporte de proteínas que un adulto, porque está construyendo su organismo. Otra cosa es de dónde las vamos a obtener, ¿no? Podemos obtenerlas de muchos sitios distintos, y un abuelo necesitará pues un tipo de alimentos más concentrados, de más fácil asimilación, a veces más fáciles de masticar. Bueno, entonces la dietética individualiza. Es muy compleja porque además la dieta será específica para problemas de salud. No es lo mismo la dieta para una persona que tenga una osteoporosis en la época de la menopausia, por ejemplo, o que una persona que tenga colesterol o que tenga hipertensión. Es decir, que en según qué circunstancias vamos a tener que trabajar distinto, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay como una serie de elementos comunes que nos van bien a todos, ¿no? Que es lo que intentaremos un poco especificar con la dieta que os voy a proponer, ¿no? Que los que me conocéis ya sabéis que es la dieta de la doctora Kuzmin, porque no me he movido de la doctora Kuzmin. Entonces, bueno, y ya os explicaré también por qué, ¿no? Y entonces, porque a veces nuestro organismo es lo que decíamos de esta fuerza natural de curación. Nuestro organismo ya busca a mínimo que lo ayudemos la recuperación de procesos muy diversos, aunque sí que es verdad que si tenemos un problema de colesterol, pues tendremos que a lo mejor dejar de lado los huevos, ¿no? Por ejemplo, aunque hagamos una alimentación ovo-lacto-vegetariana, o si tenemos un problema de hipertensión, pues dejaremos de lado la sal, pero hay una serie de cosas que coincidirán. Entonces la alimentación es una excelente medicina preventiva para toda la familia. Es como en la naturaleza, en los mamíferos, los pequeños aprenden por observación de los mayores, ¿vale? Entonces, si al adulto, como a esta señora, no le gusta la ensalada, es evidente que al niño pensará que la ensalada no es para él. O sea, si pone mala cara, ¿por qué? Aunque el adulto le diga que está muy bien, el niño no se comunica solamente o principalmente con el lenguaje verbal, se comunica con el lenguaje corporal, ¿vale? Entonces, solamente mirar la cara o sentir, yo creo a veces más que la cara incluso, sino el cuerpo ya sabe si aquel alimento es bueno para él o no, ¿vale?
Entonces, sí es bueno si el adulto lo disfruta, ¿vale? Es evidente que estos niños que están haciendo pues, pasteles, que los están haciendo con la abuela, pues seguro que los encuentran buenos, ¿no? Porque lo están disfrutando y lo están compartiendo, ¿no? Entonces, también otra cosa que se está perdiendo es el comer juntos, ¿no? Todos en la mesa, y esto era un espacio, hasta hace poco, de aprendizaje de muchas cosas, la mesa, ¿no? Entonces, esto no, yo pienso que no nos podemos culpabilizar porque, bueno, porque también estamos en una situación que el trabajo puede ser que nos impida mantener unos horarios, puede ser que nos impida coincidir todos en las mismas horas. Nosotros en nuestra casa empezamos a comer a las 3:30. Si queremos comer juntos, a las 3:30. Yo a las 3:30 ya estoy desmayada, la 1:30 no puedo más, ¿vale? Pero si queremos comer juntos tenemos que empezar a las 3:30, porque en el instituto terminan a las 3. O sea, esto ya no es laboral, es social. Hay situaciones incomprensibles, ¿no? Y por esto digo que estos procesos son más unos procesos sociales, no tanto de elección a veces de la propia familia. Pero como ahora estamos hablando de los bebés, ¿no? O vamos a hablar a partir de los bebés, sí que es importante que la madre entienda que tiene que delegar, ¿de acuerdo? Puede delegar en un abuelo, puede delegar en una persona que dé con tranquilidad la comida sentado en la mesa al bebé a su ritmo, ¿de acuerdo? No puede ser que ella vaya sufriendo, que el bebé vaya comiendo a medias, o sea, tiene que contar con este tiempo, ¿no? Porque es importante, y veremos por qué es importante. Si el adulto come rápido, el niño que aprenderá a comer rápido, por lo que decíamos antes, por imitación. Entonces, ¿le podemos dar realmente el tiempo para que coma a su ritmo? Y esto ha sido un descubrimiento que hice cuando preparé la presentación, ¿no? El saber que la razón por la que el niño come lentamente, ¿no? Porque a veces parece que come lentamente para hacernos la puñeta, ¿no os lo ha parecido nunca esto? ¿No? No, come lentamente porque tiene un intestino inmaduro. Entonces, tiene que hacer lo que dicen los chinos, ¿no? O sea, que dicen que tenemos que beber los sólidos y masticar los líquidos. Es decir, que él lo hace, ¿vale? Él va masticando, va insalivando, va preparando la comida en su boca para que luego pueda asimilar los principios inmediatos, ¿vale? Entonces, me acordé de las veces que había estado presionando, ¿no? Cuando ya había pasado media horita vale, pero ya luego media horita ya te pones un poco, ¿vale? Entonces, es por esto que comen lentamente, es por buena educación, o sea, por buena, como por una intuición que tienen. Entonces, y luego llega otra parte, que es la despreocupación, que la he querido poner aquí al principio, porque también estamos viviendo una época en que las madres están muy preocupadas por si lo hacen bien, ¿vale? En todos los campos, pero por si lo hacen bien en la comida. Entonces, y si le pasa esto, y le consultan cosas que te das cuenta que están más relacionadas con la ansiedad, con el perfeccionismo, con la falta de tranquilidad para poder estar el tiempo que querrías estar con el bebé, ¿no? Porque tienes que compartir este tiempo de estar con el bebé con las obligaciones profesionales. Entonces, es importante tener la información, y digo, hay libros. Luego, si queréis, en el stand o después cuando queráis podemos hablar de dónde yo he sacado la información o lo que yo sepa de este tema. Se tiene que separar un poco, aquí diem, en català diem el gra de la palla, no sé com es diu això, o sea, ver lo que es importante y lo que no lo es, lo que no tiene ninguna importancia, ¿vale? Y finalmente, como los niños en el tobogán, fluir, ¿vale? O sea, fluir, porque yo una cosa que aprendí de una amiga mía que tuvo con 21 años los hijos, es que yo
las papillas, no salíamos de casa, las verduras biológicas, el pollo biológico, lo íbamos a buscar a la tienda, porque nosotros le dimos un poquitín de carne, entonces le dábamos un sello de correo de pollo biológico, bueno, o sea, un tinglado, ni un potito, ¿no? Y luego esta amiga mía le daba potitos, comía, y cuando los veía en la mesa comer a sus hijos y a los míos, resulta que sus hijos comían de todo y sin ningún problema, y las mías eran... Entonces, hay muchas maneras de hacer las cosas, ¿vale? Entonces, incluso ahora también una tendencia que veo es con la lactancia, ¿no? Ya hablaremos de la lactancia y es evidente que la lactancia materna es insustituible y es maravillosa por la composición de la leche, porque más se estudia la leche, más se ve que es un alimento pensado para el bebé en todo momento, ¿de acuerdo? Pero imaginaros que no puede ser, por cualquier problema, por una cesárea, por una infección, bueno, no pasa nada. Gracias a Dios hay leches maternizadas y las posibilidades de aportar, sí que la lactancia materna crea un vínculo con el bebé también muy especial, y este vínculo te sirve para toda la vida, yo creo, si lo llevas bien, porque en aquel momento estás muy unido y luego cuando pasa el tiempo de estar tan unido puedes distanciarte, porque a veces si no estás muy unido en aquella época por algo, porque ha pasado algo, porque pueden haber muchos acontecimientos en la biografía de una persona, puede ser que te pases media vida intentando recuperar aquello que sientes que no pudiste vivir. No sé si me explico lo que quiero decir, ¿no? Entonces sí que es verdad que es un vínculo muy bonito, que te llena mucho, que te sirve, pero tienes tantas oportunidades de establecer vínculos, de aprender, de aportar en toda la vida, en la relación con tus hijos, durante la lactancia, al año, a los 2, a los 3, a los 4, a los 5, es decir, es una relación que siempre es dinámica y siempre se aprende y siempre se aporta y siempre se establece, ¿no? Por tanto, bueno, lo digo un poco para también desculpabilizar, ¿no? Porque parece que nos vamos echando, ¿no? Vivimos en un ambiente, a veces explico en los cursos que cuando salgo de la escuela donde trabajo yo voy para casa y hay una señora china que sale del bar chino que está debajo de mi casa, ¿no? Entonces ella va del bar a su casa, yo voy de trabajo a mi casa y nos cruzamos. Y yo siempre voy pensando a ver qué he hecho hoy, qué no he hecho, qué tengo que hacer mañana, con cara seria, con la cara así, ¿no? Y ella siempre va así, siempre va riendo, corriendo detrás de los críos, que tiene 3 críos, ¿no? Y es porque los chinos no tienen el mismo concepto de felicidad que nosotros. Yo pienso, nosotros pensamos que la felicidad es algo a obtener que está allí, y ellos piensan que la felicidad es como una especie de placidez de la hora y el aquí, ¿vale? Y entonces, claro, ellos están muy contentos porque vinieron aquí a este país, son muy canallés, que digan aquí, no sé cómo es digan en castellano, chiqueros, ¿no? Y pues se les ve muy felices, ¿no? Y entonces, y allí uno por delante, uno por detrás, ¿no? Entonces, es esta... No sé por dónde iba ahora, ahora me he perdido. Bueno, esto, ¿no? Que tenemos como... Vivimos en una sociedad muy pesada, ¿no? Muy cargante, ¿no? Mucha tensión, muchas responsabilidades, mucho trabajo, y poco soltar, ¿no? Y poco fluir, ¿no? Porque tú te vas por ejemplo, a la India, que es de los únicos países así que he estado del tercer mundo, ¿no? Y el otro día vino un médico nepalí y estuvimos hablando un ratito, y yo anulé una clase, fui entre hora y hora, cogí el coche, me fui, bueno, total, 15 minutos, calculando. Pero, y ya se dio cuenta de que me iba levantando, y dice, no, tómate tu tiempo, tómate tu tiempo, como decir, yo no tengo prisa, ¿no? Y me decía, es que estáis con tanta tensión, ¿no? Con tanta prisa, y es verdad, o sea, tenemos como una vuelta siempre dada, ¿no? De presión encima de nosotros. Por eso es tan interesante en la alimentación sentir que lo podemos hacer muy bien, ¿no? Que lo hacemos bien, que tenemos muchos recursos, que tenemos suerte de estar en el mundo industrializado.
si sabemos de qué nos tenemos que proteger, ¿no? Y también un poco con la lactancia y con la educación, ¿no? Bueno, influencias sobre la alimentación. La tradición familiar, como os decía al principio, ¿no? Hasta hace poco se comía por tradición. Los conocimientos, ¿no? Un poco el interés por conocer, ¿no? Sobre los alimentos. Luego la publicidad que de repente el DANAP es perfecto, luego es malísimo, luego los lácticos eran muy buenos, luego los lácticos eran malos, ¿vale? Y las modas, como estamos en la época de la globalización, ¿qué pasa? Pues que llega un alimento, primero fue el aloe, me parece, que recuerdo yo, el aloe era mágico, el aloe es muy bueno, pero no sé si os acordáis cuando el aloe era, bueno, ¿os acordáis? No. Bueno, y sigue siendo bueno, pero lo curaba todo. Luego las bayas de goji también tuvieron su momento. Luego, ¿vale? Entonces vamos conociendo, consumiendo, ¿vale? Y buscando la magia, porque en el fondo somos un poco aún fantasiosos pensando que hay algo fácil que nos lo va a resolver todo, la magia, ¿no? Entonces, estas modas aparecen y desaparecen, ¿no? Pero influyen en nuestros hábitos, en las cosas que vamos a comprar cuando vayamos al supermercado, ¿vale? Y claro, hay alimentos que son de un país con un clima, pero que en otro país con otro clima a lo mejor no tienen exactamente la misma significación, ¿vale? Para nosotros. Por ejemplo, en verano no comemos igual que en invierno, ¿no? Y no sé, ahora vendrá la castañada. Es el único momento que yo comeré castañas, no sé. Luego me olvido, pero en la castañada, ¿no? Porque empieza el frío, ¿no? Te apetece algo. Es decir, que hay una serie de factores que nos llevan también en la manera de comer, ¿no? Entonces, bueno, aquí os he puesto estas frases, podríamos poner muchas más, si luego tenéis alguna y me la queréis pasar, las iré poniendo, pero hay una en concreto que me gusta mucho recordar, que es esta de cada día queso y al año un queso. Esto podría parecer reciente, ¿no? Pues bien, esto lo aprendí cuando estudiaba enfermería en el 76, ¿de acuerdo? En el 76 teníamos un profesor que era de Castilla y ellos allí decían esto, decían el queso es un buen suplemento, ¿vale? Y en aquel momento no estaba en entredicho el uso de los lácticos, ¿vale? Era un momento en que los lácticos se utilizaban normalmente, sin embargo ya se medía, ya ellos tenían este concepto de que se tenían que medir, ¿vale? Y bueno, y el otro día me dijeron que sigui quin sigui el pare de la malaltia, una malaltia es la mare, que era muy machista, o sea que ahora lo voy a cambiar, ¿vale? Entonces, vamos a ver, los principios inmediatos. Los principios inmediatos son aquellas moléculas que en nuestro organismo, unas más pequeñas hasta otras muy grandes, son las básicas para nuestra estructura, ¿vale? Y para nuestro funcionamiento. Están hechas ya os explicaré los elementos después, pero se clasifican en inorgánicas, que son de una estructura química muy sencilla, mucho más sencilla, que son el agua y las sales minerales, y luego las otras, aunque son muy diversas, hay tres grupos que tienen propiedades y funciones parecidas y que se agrupan en esto: los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas, que seguro que conocéis todos. Luego hay los biocatalizadores, que son unos productos que intervienen en todo el metabolismo, facilitando las reacciones metabólicas de los principios inmediatos y de las diferentes estructuras que vamos a ir formando en el desarrollo, que son las vitaminas, las hormonas y las enzimas. Los constituyentes de estos principios inmediatos son lo que se llama los elementos biogenéticos, que están en toda la materia orgánica, que son el carbono, el oxígeno, el hidrógeno y luego el nitrógeno. El nitrógeno no lo podemos obtener, aunque el nitrógeno está en la tierra, los animales no podemos obtener el nitrógeno de la tierra, tenemos que obtenerlo a partir de las plantas, que son las únicas, y en el aire, que son las únicas capaces de fijar el nitrógeno
en su estructura. Entonces, la manera de obtener nitrógeno, aunque es un constituyente básico de nuestra naturaleza, es a través de que comamos vegetales o a través de que comamos animales que comen vegetales, ¿de acuerdo? Entonces, hay otros constituyentes muy importantes que son los macrominerales, ¿vale? Estos están en una dosis ponderal, es decir, hay cantidad, ¿vale? Cantidad, peso, que son el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el cloro, el fósforo y el azufre. Entonces tenemos además los oligoelementos. Los oligoelementos, como la palabra oligo quiere decir poquito, pequeño, son elementos que están en pequeña cantidad, en dosis a veces muy pequeña, pero que son esenciales. Es decir, aunque haya muy poca cantidad, los necesitamos para poder seguir viviendo. Entonces, ¿qué pasa con los oligoelementos? Menos el hierro, que sí que se nota su deficiencia, y el yodo, que dan problemas de patologías concretas, la anemia, en el yodo problemas de tiroides. En los demás no llegan a dar patologías, pero sí que dan síndromes subclínicos, ¿de acuerdo? O sea, su deficiencia hoy en día se da, ¿por qué? Porque los alimentos se producen en cultivo intensivo y esto quiere decir que se ha empobrecido, el alimento crece rápido, la tierra tiene que producir más, bueno, ahora se empieza a cambiar con los alimentos biológicos, pero la tierra que tiene que producir más y entonces va disminuyendo la proporción de estos oligoelementos que ya digo que tomamos poquito, pero que sí que están en los alimentos que tomamos. Y entonces hay carencias. Entonces aquí sí que tenemos que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Se suelen complementar propiamente en oligoelementos. Es decir, ¿por qué? Porque el exceso podría ser perjudicial. Entonces, la manera que los complementamos también es en dosis infinitesimales, tomando oligoelementos. Y luego tenemos los funcionales o reguladores, que son los que intervienen en todas las otras reacciones de los principios inmediatos y las facilitan, las posibilitan, que son las sales minerales, las vitaminas, los oligoelementos que hemos hablado, la fibra. La fibra, en un principio se pensaba que solamente servía para provocar un movimiento de peristaltismo y ahora se sabe que quizá tenga más funciones. Quizá la fibra esté relacionada con la flora bacteriana, quizá incluso sea alimento de la flora bacteriana o produzca flora bacteriana. Hay estudios que hablan en este término, es decir, que ha pasado de ser un alimento que entra por la boca, es un polisacárido y sale simplemente, solamente añadiendo volumen, dijéramos a la femta, ¿no? Al bolo fecal, pero ahora puede ser que tenga también funciones en la flora microbiana, que además es una de las partes importantes que se está viendo alterada actualmente, la flora del intestino. Y luego tenemos pues, el agua y el oxígeno, ¿eh? Aquí tenéis este dibujo donde podéis ver todos los minerales, los distintos minerales, cómo van participando en las reacciones o en la fijación o en la estructuración de distintos procesos, ¿no? Músculo, cartílago, piel, bueno, eso si alguien lo quiere pues yo se lo puedo pasar. Entonces, los hidratos de carbono son los principios nutritivos que nos dan la energía para el trabajo muscular y también para todas las reacciones químicas del organismo. Si hay exceso, pasan a grasa y cuando el hidrato de carbono nosotros lo tomamos, ya veremos después que lo podemos tomar como polisacárido, como disacárido. Cuando lo tomamos, tiene una serie de reacciones metabólicas con unos fermentos que se producen en todo lo largo del tubo digestivo y finalmente se van hidrolizando, se van cortando y terminan en glucosa, ¿vale? Cuando pasan a la sangre pasan siempre en azúcar, en glucosa. Se llaman glúcidos porque las unidades estructurales que son los monosacáridos son dulces, ¿vale? Y los disacáridos también son dulces, ¿vale? Los polisacáridos, que son los almidones, no son dulces normalmente. Cuando se van cortando por esto sí que se convierten en glucosa y vuelven a ser dulces, ¿vale? Entonces, el exceso ya sabemos para dónde va a parar a la grasa, ¿vale? Y están en alimentos como los cereales integrales, las legumbres, los frutos secos, la miel, el azúcar integral.
Entonces aquí tenemos, parece que me he pasado de diapositivas, pero bueno, es igual, luego ya volveremos. Tenemos una cosa importante, que es que este libro que escribió Magnus Pyke, que habla de lo que después se ha llamado la biodisponibilidad, que ahora se habla mucho de la biodisponibilidad, pero que en el 1970 se llamaba el coeficiente de utilización digestiva. Esto quiere decir que de que nosotros tomamos el alimento, este alimento tiene una proporción, por ejemplo, de proteínas, en este caso es proteínas, ¿vale? Entonces, de que este alimento es absorbido, ¿vale? Lo comemos, es absorbido y lo utilizamos y luego lo desechamos, el rendimiento que tiene, o sea, lo que queda para desechar, puede ser o 0%, ¿vale? O puede ser un 20%. Pues bien, el alimento con su calidad de proteínas más biodisponible es el huevo, ¿vale? Por eso cuando éramos pequeños nos daban el huevo con azúcar, el huevo, sabéis que el huevo lo daban como complemento porque realmente aportaba proteínas muy biodisponibles, ¿de acuerdo? Entonces, a continuación tenemos la carne de vaca, esto sí que lo sabemos, ¿no? Luego tenemos la avena integral, que esto quizá no es tan conocido. La avena tiene unas proteínas muy biodisponibles. Tenemos la leche y los derivados, que es conocido, tenemos el arroz integral. También hay un mito que me gusta a veces pensar, ¿no? Que es que esta polémica de si se puede ser vegetariano, no se puede ser vegetariano, y a veces nos olvidamos que en el mundo hay millones de personas que nunca han probado la carne, ni nunca han probado el pescado. Unas personas por religión, por ejemplo los hindús, que son de religión hinduista, no comen ni carne ni pescado. Y para ellos, para la inmensa mayoría de los hindús, acceder a la leche es un lujo. Es decir, la leche pertenece a la dieta de la clase media, ¿vale? Ellos comen básicamente cereales, pueden acceder a alguna legumbre. Las verduras ya no las pueden comprar siempre en el mercado. Yo había visto en el mercado cómo contaban para comprar la verdura, o sea, lo que es claro es que como llevan el chapati, o sea, lo que es el cereal, ¿eh? Pero es que en la China también el arroz integral es el alimento básico de toda la población, aunque después ellos pueden acceder de vez en cuando a otros alimentos más proteicos como puede ser el pescado. Es decir, que no hay duda, porque hay muchísimas personas en el mundo que no comen carne y pescado, algunos por religión y otros por necesidad, como en los países del África, ¿no? Hay una presentación de un fotógrafo que os la recomiendo, que es fotos que hace, no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama. Sí, me parece que sí. Que hace fotos de las familias. Puede ser. ¿Cómo se llama? Sí, que hace fotos de las familias y las ubica. En Estados Unidos, ¿qué comen durante una semana? ¿Qué comen en Japón durante una semana? ¿Qué comen en África? ¿Qué comen en Sudamérica? Es decir, va haciendo fotos y entonces, claro, cuando ves lo que comen las familias, de lo que comimos nosotros a lo que comen en el chat, ¿no? Y viven. O sea que eso quiere decir que este coeficiente de utilización de las proteínas nos sirve para construir nuestros propios aminoácidos y nuestro propio organismo, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos el pescado y el trigo. Entonces, ahora el salto que había habido. Los disacáridos, que hemos dicho que eran los hidratos de carbono, que estaban constituidos con las unidades estructurales de monosacáridos, son la sacarosa, que ya sabemos que es el azúcar de la remolacha, de la caña de azúcar, que tiene una molécula de glucosa, que es un monosacárido. De los monosacáridos tenemos la glucosa. La fructosa es el azúcar de la fruta, que para los bebés es la manera de endolcir, ¿vale? En los primeros tiempos de vida, porque es completamente, se absorbe casi en la lengua, en la boca, ¿vale? Y luego la galactosa, que es el azúcar de la leche, el monosacárido de la leche. Entonces, como disacáridos tenemos la maltosa es el azúcar de la malta, y la lactosa, que está formada por una molécula de galactosa y una de glucosa, que es el azúcar de la leche. Esto ya lo hemos visto.
los lípidos o las grasas nos aportan la energía para el calor corporal, se acumulan en el tejido adiposo, en el adipocito. Si comemos o tomamos los que necesitamos, no se acumulan, y si tomamos más, pues se van colocando, el adipocito se va haciendo cada vez más grande y allí quedan las grasas, para utilizarlas en épocas de ayuno, ¿vale? Porque aquí viene un poco el segundo mito, ¿no?, de pensar, por ejemplo, que el ayuno es una cosa que puede reportar peligros. Sí, el ayuno podría reportar peligros en personas enfermas, pero en personas sanas el ayuno es una práctica que la humanidad ha realizado a lo largo de siglos, ¿vale? Forma parte de la manera de vivir de algunos pueblos, como los unzas, que viven en los Andes a 3.000 metros, que ellos, cuando llegaba el invierno, como eran recolectores y no eran cazadores, simplemente hacían ayuno y llevaban la vida normal durante meses, ¿eh? Es decir, que, bueno, lo digo un poco así, no exagerado, pero un poco, como dijéramos, llevándolo a un extremo, para también perderle el miedo a vivir de las reservas, ¿vale? O sea, el cuerpo puede vivir de las reservas, puede transformar las grasas en hidratos de carbono y puede seguir funcionando y haciendo la vida normal. No de buenas a primeras. Esto querrá decir que si no hemos ayunado nunca, pues tenemos que aprender a ayunar y aprender a conocer cómo nos va a responder el cuerpo si iniciamos un ayuno. Iniciar un ayuno de una comida, por ejemplo. ¿Alguien ha hecho ayuno de aquí? Yo he intentado. Vale. ¿Alguien le tiene miedo al ayuno? A ver. ¿Nadie le tiene miedo al ayuno? Menos mal. Vale. No, es normal, ¿eh? Porque, bueno, como os decía, cuando os he explicado antes de dónde venía, ¿no?, mi familia, pues mis abuelos eran payeses y cazaban, ¿eh? Y cazaban. Yo sé que mi abuelo cazaba conejos y que cuando llegaba a casa llevaba lo del campo más los conejos, ¿no? Es decir, que yo hasta los 21 años, o 21 creo que me fui a Barcelona, no conocía a ningún vegetariano, ¿vale? A ninguna persona que comiera vegetariano en aquella época. Es decir, que soy una neo-vegetariana, ¿vale? Entonces, o sea, comprendo que hay muchos conceptos que son como mitos, ¿no? Pero luego te das cuenta, cuando empiezas a practicarlo, que tu cuerpo te responde y que te enseña mucho. Es decir, un ayuno te enseña a vivir de las reservas, te enseña a pasar con muy poco. Luego, como no tienes tanto gasto en la digestión, estás mucho más despejado mentalmente. De hecho, el único cambio que noté cuando empecé a hacer la comida vegetariana fue como que la mente la tenía más sensible y más despejada, porque en realidad no tenía un problema de salud concreto que me llevara a hacer aquella alimentación, pero sí lo que noté es como una sensibilidad distinta, como no tan excitada, ¿no? O sea, como un carácter un poco más suave. Estas son las cosas que noté de cambio realmente. Es decir, que la alimentación te produce cambios en la mente, ¿vale? Cambios en la manera de ver las cosas y de sentir las cosas. Bueno, esto del ayuno no sé a qué ha venido, ha sido los adipocitos. ¿No hay muchas reservas en el organismo? Pues inclusive sin reservas hay reservas. Es decir, a menos que se pueda ayunar, ¿eh? A menos que haya un problema de salud. Desde luego los niños no tienen que ayunar. Desde luego las lactantes no tienen que ayunar, las embarazadas no tienen que ayunar, ya he dicho las personas enfermas no, o sea, para tener una experiencia de ayuno tienes que estar bien. Y yo pienso que tienes que ir con alguien, lo mejor es ir a un sitio donde tengan experiencia de ayuno, para que lo vivas bien, es decir, para que puedas disfrutarlo, descansar, dormir, pasear, hacerte un masaje. Es decir, es una técnica que si la aprovechas es una experiencia muy agradable, ¿no? Pero, y no pasa nada. Bueno, a lo mejor un ayuno de 40 días no. Pero bueno. Entonces, esto venía por los adipocitos, ¿vale? Porque los adipocitos son los que nos nutren en el ayuno. Entonces, los lípidos
aportan ácidos grasos esenciales, que luego hablaremos de ellos. Vitaminas liposolubles son los que transportan las vitaminas la A, la E, la D y la K. Los líquidos normalmente están como triglicéridos, que son 3 moléculas de ácido graso combinadas con una de glicerol, pero también están así en las carnes. También están como esteroles en los aceites vegetales. Los aceites vegetales es un alimento que es uno de los motivos por los que luego hablaremos de la dieta de la doctora Kuzmin, porque ella vio la importancia que tenían en alimentación los aceites vegetales, ¿vale? Los aceites poliinsaturados. Entonces están como colesterol en las grasas animales y unidos al fósforo están como fosfolípidos en la lecitina. Tenemos también los lípidos como ácidos grasos saturados en la grasa animal e insaturados o poliinsaturados en el aceite vegetal crudo. A la que el aceite vegetal se cocina, a partir más o menos de 105 grados, se destruyen los doble enlaces que hay en la molécula que le dan la naturaleza líquida al aceite y se convierte en una grasa saturada y pasa a ser como la grasa saturada de la carne, ¿vale? La grasa saturada es esto que cuando hacemos caldo de pollo, esta película que se va haciendo por encima, ¿habéis visto? Que, pues esta misma película es la que se hace por dentro de las arterias, con la grasa saturada. Hicieron una autopsia a los soldados americanos que murieron en la guerra del Vietnam, que eran chicos de 18 años, de 19 años, y les encontraron en las arterias la placa de ateroma como los abuelos de 70. ¿Vale? Les encontraron placas de lipoproteínas, es un estudio que se hizo. ¿Por qué? Por la comida de los americanos. Parece que ahora se están concienciando y están haciendo campañas en la televisión para una alimentación más saludable, pero este año varios amigos que han coincidido que se han ido a América me explicaban que se paraban para comer hamburguesa, se paraban para comer patatas fritas, es decir, tienen así por costumbre, o al menos en los restaurantes, una alimentación muy rica en grasa saturada y con muy poca fibra y muy poca verdura. O sea que una cosa es consecuencia un poco de la otra, ¿eh? Entonces, los requerimientos para un adulto de grasa es 1 gramo por kilo de peso y día, y para un niño de 3 a 4 gramos por kilo de peso y día, ¿vale? Es lo que decíamos de que la dieta individualiza. Entonces, alimentos recomendables para obtener la grasa. Ahora ya hemos dicho que íbamos hacia la dirección de la alimentación vegetariana, ¿eh? Que eso no quiere decir que aquí no entre también la carne, pero no voy a hablar de las carnes, vamos a dar propuestas, porque las carnes ya lo sabemos que nos van a dar grasas, ¿no? Sabemos que el cordero nos da muchas, sabemos que el cerdo nos da muchas, entonces vamos a buscar otros alimentos que podamos tomar que también nos den grasas si queremos aportarlas desde otro sector que haya más poliinsaturadas. Aceite de oliva es excelente, mantequilla, no margarina, mantega es mantequilla, almendras, semillas de girasol, bueno, todas las semillas, quesos frescos o quesos grasos, huevos, aceitunas, etc. Y finalmente también tenemos las proteínas. Las proteínas son las que nos construyen, ¿vale? Es nuestra carrocería. Entonces, si quitamos el agua, que el agua es un 70% de nuestro peso, volumen, entonces, en seco, el 50% de nuestro cuerpo son proteínas, ¿vale? Sin el agua. Entonces, ¿cómo las proteínas están constituidas por 22 aminoácidos? De estos hay 8, son estos que tenéis aquí, que son esenciales. Esto quiere decir que nosotros no los podemos producir, que los tenemos que tomar, ¿vale? Y hay uno más en el bebé, que es la histidina, que no lo puede producir. Entonces, los aminoácidos esenciales están en la carne, estos que no podemos producir, en la carne, en el pescado, todos, en los huevos, todos, en la leche, todos, en el queso, todos, en el yogur, en la soja, todos. ¿Esto qué quiere decir? Y en otros complementos que luego me gustará de explicaros, porque
porque creo que vale mucho la pena incorporarlos. Son muy económicos y son muy completos, ¿vale? Para la alimentación del niño y para la alimentación del adulto y del convalesciente. Entonces, nosotros necesitamos de las proteínas los aminoácidos. No importa si las proteínas son de la legumbre o si son de la carne. Las proteínas, cuando van a entrar en el cuerpo, en todo el proceso enzimático, desde la boca hasta la sangre, se van a transformar en aminoácidos. Es decir, en la unidad estructural que la construye, ¿de acuerdo? Por tanto, de donde la hayamos obtenido no importa, ¿vale? Lo que realmente importa es que tengamos estos aminoácidos, ¿vale? Por esto no tiene más si comes quesos y por esto cogemos una alimentación aquí de transición ovo-lacto-vegetariana, porque así es más fácil, ¿vale? Porque sabemos que estos alimentos comprenden todas las proteínas. ¿Qué pasa si hiciéramos una alimentación vegana? Con una alimentación vegana hemos dicho que no entran ni los huevos, ni la leche, ni el queso. Vale, en una alimentación vegana tendremos que calcular más las proteínas de cada alimento, es decir, los aminoácidos que tiene cada alimento. Y tendremos que complementar, porque a algunos cereales les falta un aminoácido esencial, a alguna legumbre les falta otro aminoácido esencial, y entonces se tienen que hacer mezclas un poco estudiadas entre cereales y legumbres, ¿vale? Pero antes se pensaba que se tenían que comer en la misma comida, ¿vale? Pero luego se ha visto que en realidad circulan estos aminoácidos que tiene de más, por ejemplo, el cereal, circulan por la sangre durante un día o dos. Por tanto, con solo que a lo largo de estos 2 días comamos la legumbre complementaria, se siguen construyendo las proteínas, es decir, los aminoácidos circulan por sangre, ¿vale? Pero la alimentación vegana es una alimentación más complicada. La persona que quiere hacer una alimentación vegana tiene que saber más, tiene que estudiar más para que no tenga deficiencias, que no tiene por qué tenerlas, pero requiere un poquitín más de esfuerzo. La soja tiene también todas las proteínas, es un gran alimento que también ha tenido sus épocas, como hemos dicho, de moda. No sé si os acordáis, los que sois un poco más mayores, de las épocas de moda de la soja, los productos... ¿Sí? ¿Os acordáis? ¿Alguien se acuerda del tofu, de la leche de soja, de la carnita? Bueno, ahora está un poco más, ¿no?, de baja, porque es fitoestrogénica, porque se la ha relacionado con problemas, bueno, un poco de cáncer, no que tenga nada que ver, pero se sabe que produce un aumento de los estrógenos, pero en realidad es un alimento, aparte de que sea transgénica, que esto también podría influir, es un alimento que en Japón las mujeres utilizaban la soja en su alimentación diaria, y cuando tenían, por ejemplo, la menopausa, no tenían, ¿cómo se diu els fogots? Los sofocos, gracias, los sofocos, ¿no? Y bueno, prácticamente no tenían osteoporosis, no tenían... ¿Qué dices? ¿No me habías dicho que eran 2 horas? Ah, bueno, vaya. Com ho has sapigut, això? Vale, vale. Bueno, pues esto ha cambiado toda la dinámica. Vamos a saltarnos muchas cosas, ¿vale? Vale. Os voy a pasar... ¡Qué fuerte! Ah, no, pero pensaba que tenía 2 horas. Podemos pasar a las preguntas. No, os paso la dieta, ¿no? ¿Qué os parece? Sí, os paso la dieta porque la dieta es muy bonita y... Vale, la dieta es la dieta de la doctora Kuzmin. Esta señora investigó sobre el cáncer y la alimentación, fue la primera que escribió un libro relacionando la alimentación con el cáncer, donde explica los casos de pacientes con cánceres en nivel 3, en nivel 4, que habían remitido, cánceres muy graves. Ella no solo trabajaba con la alimentación, pero la ponía obligatorio. Si el paciente no cambiaba su dieta radical, era muy autoritaria, era rusa, pues si no cambiaba la alimentación radical, no era su paciente. Doctora Kuzmin. Luego os tengo aquí unas hojas que no sabía si seríamos menos, que las podéis venir a buscar allá arriba
saliendo a la parada, los que lo queráis, que de la crema Budding y os escribiré, o os escribo lo de la doctora Kuzmin, ¿vale? ¿Por qué me gusta mucho? Porque tiene una manera muy sencilla de planificar la dieta, que luego te da a ti mucho trabajo, pero de entrada es muy clara, ¿vale? Luego tú tienes que hacer el trabajo de adaptártela, ¿de acuerdo? Entonces, desayuno. En el desayuno están todos los principios inmediatos. Se llama crema Budwig, no la inventó la doctora Kuzmin, la inventó la señora Budwig, que también era una alemana que era médico y químico, médico y farmacéutica, y entonces ella propone un aceite de linaza rico en omega 3, la fuente más potente de omega 3 en la naturaleza vegetal. Puede ponerse también aceite de linaza con girasol, que el girasol es rico en omega 6, de primera prensada en frío, no el girasol del supermercado, de primera prensada en frío. Entonces propone endulzar con miel, azúcar de caña o plátano, y luego le añadiremos fruta fresca de temporada, limón, el zumo de medio limón, cereales crudos, yogur natural, si tomáis lácticos, o yogur de soja, si no tomáis lácticos, y semillas oleaginosas, almendras, avellanas, nueces, piñones, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace? Se hace una emulsión con el aceite, 2 cucharaditas de aceite, tengo aquí la receta, os la daré, 2 cucharaditas de aceite con el láctico, ¿vale? Y lo emulsionas. Luego, en el momento, o sea, al momento de hacerla, picas el cereal crudo con las semillas. Esto quiere decir que todas las sustancias que se oxidarían al cabo de 15 minutos no se oxidan. Por ejemplo, el cereal crudo tiene una sustancia que se llama auxina, que es muy poderoso antiinflamatorio y va muy bien para las encías, para impedir la inflamación, funciona a un nivel que no hay ningún otro producto que se le parezca. Y entonces esto se mezcla, se le añade el zumo del limón y luego se le añade la fruta fresca. Queda nada, un bol pequeñito con la fruta encima, una crema con la fruta. Ya veis lo que tiene, grasas, minerales, porque vitaminas hidrosolubles de la fruta, del limón, vitamina C, flavonoides, vitaminas liposolubles de las semillas, proteínas de la leche. Es decir, que el niño o la persona adulta sale de casa con un almuerzo totalmente completo, ¿de acuerdo? Entonces es un desayuno que no, Marta, es un desayuno que vale mucho la pena, da un poco de trabajo, pero vale mucho la pena de aprendérselo. Y luego la proporción la hacía de los otros grupos de alimentos en la comida, la hacía por cuartos. Simplemente un cuarto de verdura cruda, un cuarto de verdura cocida, un cuarto de cereal y un cuarto de proteína, ¿de acuerdo? Y la cena, esta es la alimentación, no la alimentación que utilizaba para pacientes, es la alimentación que proponía para personas sanas. Y para la noche desaparece la proteína y nos quedamos con el tercio. Un tercio de ensalada, un tercio de verdura cocida y un tercio de hidratos, que en los niños o en las embarazadas añadiríamos la proteína. ¿El què? Espera, aquesta, no? Després, si aneu a l'estand de la Sara, això us ho pot passar. Sí, us paso, o us lo envío. Os lo envío. Sí, sí. Bueno, al final, ¿qué tienes que hacer? Tienes que distribuir, tienes que hacerte tu comida, ¿veis? Porque verdura cruda puedes poner lo que quieras, verdura cocida también, puede ser escalivada, al horno, al vapor, tal. Cereal puedes poner pan o puedes poner patata, ¿no? Puedes poner, es decir, te juegas, esto es un plato, y en el plato juegas con estos principios inmediatos como quieres. Te hace trabajar, pero la proporción es muy adecuada. Bueno, ha habido una confusión de horarios, pero espero que algo haya servido, no sé, si queréis hacer alguna pregunta. Estos superalimentos que has dicho antes... Oh, sí. Estos superalimentos son el polen, la jalea real, la lecitina de soja, el germen de trigo,
la levadura de cerveza. Son superalimentos. La jalea real es aminoácidos puros que se disuelven en la boca, van directos a sangre, todos los esenciales. El polen, todos los esenciales. Esto quiere decir que seas vegano, seas vegetariano, estés en crecimiento, simplemente con el hábito de tomar polen o jalea real, que además es muy económico para el rendimiento que tiene, elevadísimo. ¿De los niños a partir de cuándo se les puede...? Y entonces el polen creo que lo puedes incorporar a partir de los 6 meses, pero el polen solo tiene el problema de que fueran alérgicos, pero empieza con un granito y luego vas haciendo, y la jalea real a los 12, ¿vale? A los 12, a los 6 meses, empiezas con un granito y luego vas, bueno, lo digo para descartar alergia, porque de hecho ya le puedes dar un tercio de cucharita de café un par de veces a la semana. En el caso del crecimiento puedes hacerlo como consumo regular, un par de veces a la semana, ¿vale? Y porque ya tienes unos días en que no van a tomar. Y en el caso de las personas adultas o de los niños más mayores, yo siempre con los complementos recomiendo parar. Es decir, aunque sean, estos son naturales, ¿no? Pero pues por ejemplo tomar los 2 meses y luego en verano parar, ¿vale? O sea, hacer un poco de... O tomar ahora jalea real. Subir lo que es a mí, por ejemplo, me interesa subir defensas del sistema inmunitario. Jalea real, jalea real. Jalea real es fantàstica para todos los procesos, actúa directamente sobre la inmunidad. Si teniu alguna pregunta, sisplau, que ja l'altre podem que s'espere a les tasses de tendents, ens atendrà ara a la sala i si voleu jo també. Moltes gràcies.